relativamente rápido de lo que hemos visto hasta ahora del marco metodológico, para que recuerden, bueno, básicamente todo lo que hemos dado énfasis en estas últimas clases, ¿ya? En el marco metodológico inicialmente hemos visto el paradigma, hemos entendido que existen mucho más que dos paradigmas planteados en la ciencia actual, pero nos hemos nosotros enfocado solo en tomar en cuenta dos de ellos, los más importantes, en opinión mía, ¿no? Justamente por su presencia y aceptación general, o generalizada, mejor dicho, a nivel mundial, que serían el positivista y el interpretativo. Ambos son contrastantes, son totalmente opuestos, de ahí el carácter único que tienen al presentarse como paradigmas. El positivista quiere entender a la naturaleza a través de las fuerzas, el interpretativo entender al hombre y sus relaciones. El positivista quiere enunciar leyes, mientras el interpretativo no le interesa enunciar leyes. Al positivista le interesa ver una sola realidad, comprenderla como una sola realidad, mientras que el interpretativo acepta que existen infinitas realidades. Al positivista no le interesan las opiniones de valor y cree que no tienen lugar, las opiniones no tienen lugar en la investigación, o los juicios de valor, mejor dicho, y el interpretativo nos dice más bien que las opiniones son parte de la realidad y hay que tomarlas en cuenta. Esos son los principales puntos que yo les diría podemos tomar como contraste de estos dos paradigmas. En los enfoques hemos visto que solo tenemos dos, en realidad solo existen dos, el cuantitativo y el cualitativo, dados por la naturaleza de los datos que manejan. El cuantitativo maneja lo cuantificable, el cualitativo lo no cuantificable, ¿no? Lo que es cualificable. Generalmente usamos el cuantitativo cuando queremos confirmar o poner a prueba algo que usualmente es una hipótesis. Y generalmente usamos el cualitativo cuando queremos comprender algo a través de sus conceptos, pensamientos, experiencias, etcétera. Sabemos que hay 4 niveles de profundidad, que a veces se lo llama alcance de la investigación, o nivel de alcance se lo llama, o a veces tipo de investigación, pero lo correcto sería decir nivel de profundidad. Tenemos el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo, ¿no? Entonces entendemos que el exploratorio es cuando recién se está estudiando un tema, recién queremos comprenderlo, hay poca información. El descriptivo cuando ya queremos describir un tema del que previamente existe algo de información. El correlacional cuando ya se ha descrito previamente y queremos comprobar si existe una correlación entre dos o más variables. Y el explicativo cuando ya queremos comprobar una relación causa-efecto entre las variables que seguramente previamente hemos correlacionado. Luego hemos visto que hay muchos diseños de investigación. En resumen, hemos visto que los cuantitativos se dividen en experimentales y no experimentales. En los experimentales hemos visto que hay 3 niveles de experimento que básicamente se miden por la rigurosidad. El preexperimento siendo el menos riguroso y el experimento puro el más riguroso. Hemos visto que también hay en los diseños no experimentales se dividen en 2 grupos por la forma en que se manejan los datos, es decir, en el transeccional o transversal, como se lo llama a veces, los datos se los considera que se han tomado en un solo momento, como si se hubiese tomado una fotografía de el problema que estamos estudiando, mientras en longitudinal vemos la evolución de los datos, ¿no? Y ahora los transeccionales se dividen según la profundidad que está buscando la investigación en exploratorio, descriptivo y correlacional. Y los longitudinales según la exquisitez con la que queremos mantener la uniformidad de los grupos que medimos en cada etapa de medición. Se divide en los 3 niveles, longitudinal de tendencia, evolución de grupo y de panel, donde tendencia consideramos que basta que sean de la misma población, y en panel necesitamos que sean exactamente las mismas personas con nombres y apellidos. En los diseños de investigación cualitativos no hemos visto una estructura porque no hay una estructura de relacionamiento entre ellos, pero hemos considerado que existen los diseños de investigación-acción, con su variación que es la investigación-acción participativa. Hemos visto que existe el interaccionismo simbólico, ¿no? Que se basa, primero, investigación-acción que se basa principalmente en actuar, no solo investigar, sino que hay que cambiar la situación problemática que hemos encontrado. El interaccionismo simbólico que implica observar, básicamente, que toda la investigación se realiza mediante la observación.
La etnometodología y el análisis conversacional, que implica hacer entrevistas y únicamente entrevistas, y de ahí desarrollar la investigación. La etnografía, que es tratar de generar un perfil, una estructura cultural completa de un elemento que se esté estudiando. Los narrativos, que se desarrollan a partir de las declaraciones, ¿no? De las narraciones de distintos sujetos de investigación, y acerca generalmente de elementos o cosas que han vivido en el pasado. El estudio de caso, que busca analizar una situación específica en su totalidad, sin necesidad de contrastar con otros elementos similares o con otras unidades de estudio, como decir, estudiar a una empresa sin pensar en otras empresas más, sino estudiarla esta en su totalidad. El hermenéutico, que implica el, eh, el arte de interpretación de los textos, ¿no? Que básicamente implica hacer una investigación prácticamente netamente documental, ¿no? Se basa principalmente en eso. El fenomenológico, que basa su estudio en torno a la ocurrencia, a que se dé un fenómeno específico. Y la teoría fundamentada, que busca crear teoría en base a hipótesis, en base a otras teorías más pequeñas, ¿no? Etcétera. Generalmente se lo utiliza para construir teoría nueva, y sabemos que usualmente es un diseño de investigación que se utiliza más que nada la eh, para el nivel doctoral, ¿no? Luego tenemos los métodos de investigación. Estos no los habíamos visto, ahora se los estoy presentando primera vez, ¿ya? Los métodos de investigación, ¿para qué nos sirven? Básicamente los declaramos para decir cómo vamos a analizar la información que estamos obteniendo, ¿ya? ¿Cómo la vamos a analizar? No de cómo la vamos a obtener, o sea, no tiene que ver con las técnicas, no tiene que ver con la entrevista, la encuesta, no, no. Nos dice cómo yo planeo hacer mi proceso cognitivo de análisis, ¿ya? Y hay muchos métodos de investigación, una lista de 50 o más debe haber, histórico, lógico, etcétera, ¿ya? A mí me gusta reducirlo a estos tres por ahora, no diciéndoles que estos son los únicos que importan, sino que en general las investigaciones sí o sí llegan a utilizar estos tres, uno de estos tres por lo menos, como elemento central de la investigación, ¿ya? Donde el analítico sintético es el primero, que básicamente es la descomposición del fenómeno en sus partes individuales y luego la unión de todas las partes para entenderlo como un todo. Análisis es el proceso de descomponer y analizar por partes. Síntesis es el proceso de unir todas las partes para analizarlo como un todo. ¿Necesitan aplicarse sí o sí analítico con sintético, como lo vemos ahí, como un solo proceso? No. Pueden utilizar el analítico solamente o el sintético solamente, pero usualmente si se hace uno, se hace el otro. Por eso normalmente lo llamamos como uno solo, método analítico sintético. Luego tenemos el inductivo deductivo, que igual puede ser solo inductivo o puede ser solo deductivo, pero usualmente es ida y vuelta, donde lo que hacemos es ir de lo específico hacia lo general para luego ir de lo general a lo específico. Esa es la idea. Entonces, si se dan cuenta, ¿de dónde nace esta idea de razonamiento? Analítico sintético es algo que, por lo menos la parte del análisis, la aplicamos normalmente cuando hacemos la categorización o la operacionalización, porque estamos segmentando el problema en partes, para verlo por partes. Pero luego, para sacar las conclusiones de investigación, hacemos síntesis, porque las tomamos todo como una sola conclusión, ¿no? Para dar resolución a nuestro problema. En el inductivo deductivo usualmente vamos más por la idea de cómo manejamos las bases o fundamentos de la investigación, especialmente cuando hacemos marco teórico. ¿Cómo vamos a tratar este problema específico? Necesitamos entender cómo funciona la teoría en el medio general, en el mundo científico. La tomamos, la adaptamos en este caso particular, y luego de nuestras experiencias de investigación, en este caso en particular, lo que hacemos es esos resultados generalizarlos o hacerlos regresar a lo que sería lo general para que contribuya a mejorar y complementar ese gran globo que es la ciencia. Entonces, por eso decimos que es ida y vuelta, ¿no? De lo que es mucho, vamos a este caso particular, y luego de este caso particular nutro ese mucho. Y finalmente tenemos el hipotético deductivo, que es el más fácil de darse cuenta si están utilizando.
Básicamente, tienes hipótesis, entonces tienes que incluir el hipotético deductivo, ¿no? Porque lo que supone es plantear una hipótesis y poner la prueba mediante, ahí está mal, no es solo un experimento. Hay hipótesis correlacionales, esas no necesitan experimento. Hay hipótesis descriptivas, esas no necesitan experimento, ¿no? Las que son para predecir un valor. No necesariamente es un experimento, perdón, esa frasecita está mal, pero la idea es ponerla a prueba mediante una prueba estadística, usualmente, o una prueba matemática en general. Entonces, esos son los tres principales. Como les digo, hay muchos más, pero yo me reduzco a estos dos simplemente para no complicarles la vida, porque eh, la mayoría de las investigaciones van a utilizar solo uno o varios de estos. Si se están preguntando si su investigación puede tener los tres, claro que puede tener los tres. ¿Ya? Ahora sí, y lo último que hemos visto, las técnicas e instrumentos. Hemos visto la encuesta, hemos entendido cómo funciona, lo que queremos es generalizar, usualmente su mayor uso es cuantitativo. Hemos visto la entrevista, usualmente su mayor uso es cualitativo y normalmente queremos ver lo que es datos particulares o específicos, profundizar en ellos sustancialmente. Hemos visto la observación, ¿no? Que la idea es obtener información más auténtica, con menos ruido, eliminar ese tema de que nos mienten a veces, porque en vez de que les preguntemos las cosas y que nos digan lo que queremos escuchar, vemos que podemos observar su comportamiento y de ahí obtener los datos. Vemos el... No hemos visto el grupo focal ni la revisión, eso es lo que vamos a ver de hecho el sábado, pero el grupo focal, ¿cuál es la idea? Es como hacer una entrevista grupal, ¿no? Lo han debido ver en investigación de mercados quienes lo han llevado, o en taller de investigación, quizás si les han dado como eh, algún tema. ¿Pero qué implica? Reunir a un grupo de ustedes, digamos que hiciera un grupo focal yo de estudiantes, para que me cuenten cómo son sus experiencias en la carrera, sus tristezas, sus felicidades, o sea, preguntarles especialmente algo de lo que normalmente no van a tener confianza de hablar. ¿Cuáles son las fallas en la calidad en la carrera? ¿Qué es lo que les parece que está peor? Y normalmente si les hago una entrevista, o va a ser bien parcializado a experiencias personales, o no me van a querer decir nada porque soy docente y van a tener miedo tal vez, ¿no? Entonces, si los reúno en un grupo focal y en vez de preguntarles yo o interrogarles yo, les traigo el tema de conversación y hago que entre ustedes discutan, se generan dos cosas sustanciales. Uno es que tienen más confianza porque están con sus pares, tienen más confianza de decir lo que piensan y eso ayuda a que me digan la verdad, a que me digan las cosas que normalmente se callarían. Y segundo, está el hecho de que reducimos bastante el sesgo, porque lo que ha sido una experiencia personal de una sola persona, generalmente en el grupo focal, los otros miembros del grupo focal van a decir, ah, pero eso no es en mi caso, ah, pero eso solo debe ser en tu caso, y vamos a poder minimizar aquellos elementos que no corresponden a todos, ¿no? Y solo son un caso particular. Pero también va a pasar que lo que sí es algo que todos están viendo, que afecta a todos, que realmente es una problemática generalizada en su contexto, lo van a apoyar y se da a veces el efecto bola de nieve, donde uno dice una cosita pequeña y los demás van complementando sobre eso, sobre eso, sobre eso, sobre eso y tenemos mucha información. Entonces esa es la idea del grupo focal, ya para eso se lo usa. Vamos a ver más el sábado. Y la revisión documental, que es pues buscar en libros, buscar en internet, en artículos científicos, buscar en bibliotecas, pero eso es lectura, es ver información secundaria. No hay trabajo de campo real en la revisión documental, sino que estamos viendo otros datos previos que no son provenientes de mi investigación. Entonces, cuatro de estos, bueno, enseguida les hablo de la medición, ¿ya? Pero los cuatro previos son trabajo de campo, mientras que la revisión documental es datos secundarios, no hay trabajo de campo, ¿ya? Los primeros cuatro son teóricos, son empíricos, perdón, y la revisión documental es teórico. Ahora, la medición, eh, a veces se lo llama un instrumento, por eso lo he puesto aquí, ¿ya? Es lo que utilizan a veces para los experimentos. Se dice, es que estoy midiendo, esa es la técnica que estoy aplicando. Pero a mí no me gusta mucho considerarla, a pesar de que muchos libros la mencionan. ¿Por qué? Porque cuando me dicen, es que estoy midiendo en mi experimento, ya, ¿y cómo estás midiendo? Estoy tomando un examen. Ah, ¿y qué es pues un examen? ¿Cuál es tu instrumento? Un cuestionario. Ah, ¿no será una especie de encuesta? Sí, podría calificar. Y lo empezamos a analizar. Ah, sí, es una encuesta.
Entonces, y si estoy tomando examen oral, eso es una entrevista. Y si les estoy haciendo hacer un trabajo de laboratorio y los estoy evaluando según cómo se comportan, eso es observación. Y siempre termino así con mis estudiantes indicándoles que no existe el método de la medición. O sea, la medición es un proceso, pero no es o sea, perdón, no es una técnica de investigación como tal, porque la técnica involucrada es una de las otras, ¿no? Entonces, eso siempre hay que revisar. A mí no me gusta considerarle una técnica, pero ahí está por si acaso para que sepan que algunos autores la mencionan. Ahora, claro que sí, cada técnica está con su parejita, ¿no? Las encuestas se acompañan por sus cuestionarios de encuesta, las entrevistas por las guías de entrevista, los grupos focales por las guías de grupo focal, la observación por la guía de observación y la revisión documental por las fichas bibliográficas. ¿Ya? Todavía no hemos visto tema de ver todos estos instrumentos. En la encuesta les he mostrado ejemplos de cómo se harían los ítems. En realidad, con la conformación de esos se hace lo que sería el instrumento como tal. Vamos a ver más en específico cómo se vería el instrumento de cada uno el día sábado. ¿Ya? Así que todavía no vamos a profundizar ahí, pero lo tienen claro el instrumento. Ahora, población y muestras no hemos visto mucho todavía. Lo vamos a dejar esto para resumir después, porque es bastante profundo, pero sabemos que hay muestras cualitativas y cuantitativas. ¿Ya? Es así de sencillo. Y vamos a aplicar en su momento, no lo vamos a ver todavía porque no quiero que se me confunda. Entonces, vamos a pasar a la parte práctica. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir sus marcos metodológicos aquí en clase conmigo. Por eso les he pedido que tengan listo el... Un segundito, no quiere esconder la barra. Ahí está. Por eso les he pedido que lo tengan listo su documentación para que lo conozcamos su objetivo general principalmente y de ahí podamos construir lo que es su marco metodológico. Entonces, como solemos trabajar, vamos a utilizar la misma hermenéutica, vamos a levantar la mano y los grupos que levanten la mano primero, pues van a ser los primeros en participar. No se olviden que tal vez hay alguien que está de las clases de los días viernes. Por favor, nos mantendremos participando los que somos de la clase del grupo del día miércoles. Los del día viernes tienen permiso para estar hoy, los del día miércoles tienen permiso para estar el viernes, pero la participación es específica para los grupos que están en el día que les corresponde. ¿Ya? Entonces, vamos a ver con los grupos del día miércoles, que es el día de hoy. Adelante, por favor, levanten la mano según estén listos para participar o si no, voy yo llamando uno por uno. No se olviden, ¿qué es lo que necesito? No es que ustedes me van a decir todo. Quiero que me digan su objetivo general y conmigo vamos a analizar y construir, ¿ya? Por si acaso. Así que si se están volviendo locos ahorita pensando, pero ¿cuál voy a utilizar? No, no, no. Eso lo vamos a hacer conmigo. La idea es que ahora les voy a apoyar en eso para que no se confundan. Perfecto. Tenemos ya a el grupo de Mireya primero. Adelante, por favor, Mireya. Buenas tardes, licenciado. Ya. Le dicto mi objetivo. Vamos a hacer una hermenéutica, ¿ya? Eh, me lo puede copiar al WhatsApp, perdón, Voy a presentar al Meet. pantalla. Ya, sí, le voy a mandar al WhatsApp. No, no, al Meet, a la llamada en la que estamos del Estoy, Google Meet. Por favor, ahí lo pega en el chat. O también al WhatsApp si quiere, no hay problema. Pero más fácil me parece al Meet. Muchas gracias, Mireya. Ya lo vemos. Lo vamos a copiar a la diapositiva para que todos podamos ver. Entonces tenemos un objetivo que nos dice analizar la relación entre la condición laboral estudiantil y el desarrollo de competencias profesionales autopercibidas en estudiantes de séptimo a noveno semestre de la CAE de la UMSA. No se olviden, carrera es parte del nombre, tiene que ir con mayúscula, corríjanlo por favor. ¿Ya? A ver, seguimos. Entonces, analizar relación
entre la condición laboral y estudiantil y el desarrollo de competencias profesionales. Vamos a ir haciendo memoria. A mí me parece que al analizar una relación estamos yendo por lo positivista, por lo cuantitativo, por lo correlacional, por un diseño no experimental, específicamente el no experimental correlacional. El método me parece que va a ser principalmente hipotético deductivo y por lo tanto las técnicas que van a utilizar principalmente me parece que va a ser la encuesta, lo que le acompañaría su cuestionario de encuesta, y la muestra va a ser probabilística aleatoria simple, me parece. A ver, ¿cómo vamos, estimada Mireya? ¿Estaríamos de acuerdo en el paradigma enfoque-alcance o en qué punto estaríamos en desacuerdo quizás? Sí, efectivamente, estaríamos bien en lo que es el paradigma positivista. El enfoque sí sería cuantitativo, el alcance sí es correlacional, el diseño es no experimental. Sí, sería el método hipotético deductivo, pero en las técnicas sí vamos a usar encuesta, pero también nos sugirió hacer adicionalmente dentro de los objetivos específicos entrevistas para Cierto. complementar. Entonces ya no es cuantitativo, es Mixto. mixto, ¿no? Sí, Claro, es mixto con dominante del cuantitativo, ¿no? Pero sigue siendo mixto. Estamos bien. exacto. Y la entrevista tiene su apoyo, que sería la guía de entrevista. Sí. Y la Ya, muestra probabilística aleatoria simple, sí. ya. Sobre las muestras, ustedes van a tomar de séptimo, octavo, noveno, ¿no? Sí, los Entonces, últimos 3 semestres. ¿van a, van a considerar a los 3 semestres como una sola muestra o quieren analizar, digamos, tomando por separado los semestres? Semestre 7, semestre 8 y semestre 9 como si fueran 3 muestras distintas. Ah, yo creo que para hacerlo más fácil podríamos tomarlo todo como una muestra, ya que va a ser un poco complicado estratificar tal vez por semestres. ¿Quieren poder comparar entre semestres o simplemente están tomando ese grupo pero no van a comparar semestre 7, semestre 8, semestre 9 y van a ser para ustedes todos como si fueran uno solo? Van a ser todos licenciados, Ya, porque perfecto. tienen similitud en Entonces, los últimos semestres. perfecto. Entonces es probabilística aleatoria simple. Si quisiéramos comparar entre ellos, o sea, el séptimo dice esto, el octavo dice esto, el noveno dice esto, entonces ahí estaríamos hablando de un conglomerado o estratificado. Pero como no es el caso, entonces está excelente. ¿Ya? Nos quedamos con la probabilística aleatoria simple. Tendríamos entonces su marco metodológico ya definido. No sé si tiene dudas. Creo que no, licenciado. Voy a consultar con mis compañeros para el grupo de WhatsApp para ver si tienen dudas. Perfecto. Lo que van a ir haciendo es sacarle una captura de pantalla y con eso vamos a ir... no, de hecho, les voy a mandar yo la primera captura. Al grupo de investigadores les voy a mandar. No, no me deja. Ya, le sacan una captura de pantalla, por favor. Si desea le podemos colaborar con eso, enviar más el número de grupo que participó. Por favor. Uy, muchas gracias, Janely. Eso por favor haremos para que tengan ellos archivado su barco metodológico y luego no nos confundamos. ¿Ya? Entonces, tenemos ya este avance. Con esto todos estos puntos es lo que corresponde al capítulo 3. Bueno, al capítulo 2, lo vamos a ver 2, lo vamos a hacer un reajuste ahí. Ya ustedes lo tenían como el 3, pero lo vamos a mover al 2. Ya es básicamente porque quería que tengan claro esta parte del metodológico. Pero listo, entonces habríamos concluido con su grupo. Listo, licenciado. Muchas gracias. No tenemos ninguna duda. Listo, muchas gracias, mire. Bueno, continuamos con quien es el segundo grupo, el grupo de José Miguel. Por favor, hacemos el mismo procedimiento de compartirnos su objetivo general en el chat. Buenas noches, Lindsay. Sí, ahorita comparto el objetivo general. Perdón, Lisa, mi compañera Nadia estaba antes.
Sí, Ah, licenciado, cierto. nosotros éramos el segundo grupo. Ah, sí, me ha marcado extraño el sistema. Ya, enseguida vamos a pasar con usted, entonces, estimado José. Vamos a ir primero con quien estaba primero, con Nadia. ¿Está bien? Objetivo ¿Ya? ya lo pasamos a, ya lo pasé, mejor dicho, al chat. Perfecto. Lo vamos a ver enseguida y lo vamos a copiar. Tenemos aquí entonces el objetivo, determinar la influencia del uso de herramientas de inteligencia digital, artificial, perdón, en la calidad de la resolución de problemas de marketing en estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés. Está bien, la precisión especialmente en marketing que les había recomendado está excelente. Ahora, determinar la influencia del uso en la calidad de resolución de problemas. A ver, yo lo leo como positivista, cuantitativo, pero no correlacional. Me parece que es explicativo y por lo tanto me parece que es experimental, pero el experimental se mantiene como hipotético deductivo y considero que lo van a medir con un examen que seguramente se va a tomar como si fuera una encuesta o tal vez como una observación, ¿no? Uno de esos dos. Los instrumentos entonces van a ser el cuestionario de encuesta o la guía de observación en su caso contrario. Y la muestra no me parece que vaya a ser probabilística aleatoria simple, me parece que van a tomar una muestra intencional o por conveniencia, cualquiera de las dos, que esto lo vamos a ajustar, no es lo mismo por conveniencia que intencional, pero eso lo vamos a ver después. En todo caso, no me parece que lo vayan a calcular estadísticamente la muestra, porque cuando se quiere hacer un experimento, usualmente nos vamos a la capacidad humana que tenemos y decimos a 10 estudiantes van a participar. Eso no lo hemos calculado estadísticamente, sino que lo definimos nosotros. ¿Ya? Entonces me parece que funcionaría así. No sé qué les parece o si nos estamos desorganizando de su idea. No, está súper licenciado. Yo igual estaba viendo más o menos igual todo lo que ha puesto en el cuadro. Perfecto. Entonces, ¿no tendríamos ninguna duda? Yo tengo una duda, Licen, en cuanto Adelante. al paradigma. Al nosotros querer hacer el experimento para ver cómo, o sea, la diferencia de personas, tal vez que usan inteligencia artificial y los que no, siento que igual va al tema de paradigma interpretativo por las múltiples realidades, pero no sé si estoy en lo correcto o cómo podría ser eso. A ver, la carrera de resolución de problemas de marketing en estudiantes de la carrera de administración de empresas. Los resultados, ustedes dirían que van a ser reales, van a representar a todos los estudiantes de administración, si según lo que salga, hasta cierto punto creen que van a ser capaces de representar al estudiantado en general de la carrera de administración de empresas. Más que todo creo que nos queremos ir a los que ahorita están pasando marketing, que son el tercer semestre. Y sí. Claro, pero la estadística nos dice que con una muestra generalizamos hacia un grupo más grande. ¿Ustedes creen que con este experimento que se haría podríamos generalizar y decir, digamos que sale que el uso de herramientas de inteligencia artificial están, no sé, teniendo un efecto negativo en su capacidad de resolver problemas? ¿Creen que vamos a poder decir, los estudiantes de la carrera de administración de empresas, al utilizar inteligencia artificial, tienen menor eficiencia, eficacia o tienen menor capacidad de resolución de problemas? Tal vez sí, Lisa. O sea, siento que sería más general, pero capaz con el experimento sí se logre. No sé. Sí, si tenemos por lo menos, bueno, va a depender de la calidad del experimento, pero me parece que su resultado, al ir por lo matemático, está queriendo generalizar. Y el problema del interpretativo es que quiere particularizar. Y en el caso del interpretativo necesitaríamos más que nada comprender la experiencia
de estos estudiantes al utilizar la inteligencia artificial, no tanto medir el impacto de una variable en otra, como lo queremos hacer usualmente en el positivista. Sí estamos viendo una realidad y contexto específicos, pero la intención o meta que tenemos no es de estudiarlos como si fueran solo un hecho aislado y decir, solo nos interesa los estudiantes de marketing de este año, los que están en tercer semestre, y nuestros resultados solo van a ser válidos para ellos, sino que queremos que estos resultados sean válidos para los estudiantes en general de la carrera de administración. No le digo que está mal usted, podría ser interpretativo, pero en este caso particular a mí me parece que se mantiene como positivista, pero la decisión final la tiene el grupo, ¿ya? Super, Listen, está bien, gracias por la aclaración. Listo, gracias a ustedes. Perfecto. ¿No tenemos más dudas entonces? No, Perfecto, excelente. Entonces, ahí tienen su marco metodológico, le podemos sacar una captura y ya lo van a tener para poder guiarse desde ahí en el desarrollo de este capítulo. muchas gracias, licenciado. Listo, de nada. José, ahora sí continuamos con usted, por favor, con su grupo. Sí, Liz, está en el grupo, en la llamada está, objetivo general, dice. Perfecto, enseguida lo tomamos. Luego se prepara, por favor, el grupo de Ángel y Laquita. Igual va a ir copiando su objetivo. Y ya estamos. Determinar el efecto de la variación del contenido mínimo exigido en la malla curricular en la percepción del aprendizaje adquirido por los estudiantes de octavo semestre de la mención Management de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Ya? El efecto de la variación del contenido mínimo en la percepción del aprendizaje adquirido. Como hablamos de percepción, no es una medición tan elevada y la variación en el contenido mínimo no es tanto una variable medible, por decirlo así. Entonces, me parece además que estamos yendo por el camino del interpretativo. Sería cualitativo. No he visto muchas investigaciones sobre esto. Peor en Bolivia. Así que yo me animaría a decir que es exploratorio, pero también podría ser de nivel descriptivo. El diseño de investigación que se aplicaría, a mí me parece que quiere ver a la carrera de administración de empresas de la UNSA, pero sin necesidad de compararlo con otros, porque tenemos reglamentos y cosas bien particulares que solo nos representan a nosotros. Así que quizás sería un estudio de caso. Por lo tanto, me parece también que como apoyo a esto sería un inductivo deductivo o, ahí lo he perdido, o el analítico sintético. No, es más, me parece que estaríamos yendo más bien por un analítico sintético puro. Y de la mano de esto, lo ideal me parece que el trabajo sería desarrollarlo con entrevistas en una primera fase y tal vez encuestas en una segunda, o en su lugar, en vez de eso, podría ser el grupo focal. Podrían tratar de hacer los tres, pero tal vez sería un exceso de trabajo. Habría que ir instrumento por instrumento, ver si va a dar tiempo para hacer todo eso. Entonces, sí me quedaría con lo que sería un grupo focal. ¿Dónde está mi guía de entrevista? Ah, aquí está. Tendríamos un grupo focal, una encuesta o una entrevista. Me parece que en ese sentido se podría trabajar. Y como son las primeras cualitativas, seguramente para las cualitativas vamos a utilizar, sí, una muestra por conveniencia, y para la encuesta vamos a utilizar probabilística aleatoria simple, me va a parecer que es, porque estamos viendo estudiantes de octavo semestre y no creo que tengan características específicas que valga la pena estratificar, así que me parece que estarían yendo por ese camino. No sé qué le parece José y a todo su grupo. ¿Les parece que están de acuerdo? ¿Qué punto estarían en desacuerdo? ¿O lo estamos cambiando su investigación? En cuanto al paradigma, ¿podría ser positivista, Rick? ¿Qué técnicas
planteaban utilizar? Bueno, en las técnicas de investigación lo único que estábamos planteando utilizar era la entrevista y la encuesta, no tanto Ya, hacia los grupos focales. perfecto. Ahora, Y en cuanto al enfoque, en el ujú, enfoque queríamos hacerlo mixto, ya, cualitativo y cuantitativo. claro, que tiene todo el sentido, porque es entrevista y encuesta, estaríamos forzados Sí, a. ¿Van a tener hipótesis? Creo que tienen hipótesis. sí, hicimos una pequeña hipótesis. Sí, me acuerdo de haber visto su hipótesis al revisar. Bueno, teniendo la hipótesis, sí, pero entonces estarían haciendo una correlación, ¿no? Sí, más o menos. Entonces estaríamos yendo, podría ser doble del doble alcance, descriptivo y correlacional, y en ese sentido sí sería positivista. Y ahí tendríamos todo cuadrado. Positivista, mixto, descriptivo correlacional, estudio de caso, ya no, ese sí no, nada que ver. Sería no experimental el diseño, porque no puede ser diseño cualitativo con un enfoque principalmente, de hecho el enfoque principal sería cuantitativo, no cualitativo, ¿no? A pesar de ser mixto. Y sería analítico sintético para la parte cualitativa que harían e hipotético deductivo para la parte cuantitativa. Ujú. Y ahí lo tendríamos armado. No sé si hay más dudas o les parece que ahí estamos ya bien. Esas dos Licen- eran mis dudas. Mi Adelante, adelante. compañera va a hablar. Oye, Perdón, soy del mismo grupo. Justamente lo que explicó hace rato sobre el grupo focal para evitar caer en sesgos y así que haya más participación de los que estamos, del grupo que estamos estudiando. Y yo estaba pensando que sí podíamos tomar el grupo focal, pero no sé si se puede, o sea, si se puede hacer los tres, o en el caso de, para no estar tan saturados, ¿cuál podríamos descartar? Yo siento que el grupo focal sí sería necesario porque no es, o sea, no es algo comprobado lo que estamos estudiando Ujú. y Exacto. necesitaríamos más opiniones y siento que en un grupo focal ya puede haber ese debate de sí, en mi caso sí, porque estuve en este paralelo, o no, en mi caso no, porque yo tomé con tal licenciado, algo así. Por eso yo sí estaba optando por el grupo focal, pero no sabía cuál de los tres podíamos descartarlo para que no sea tan cargado. Me parece que podría reemplazar a la entrevista, porque va a cumplir el mismo propósito que se planeaba, me parece, para la entrevista. Y va a ser más efectivo. A mí también me parece que les daría mejor un grupo focal, porque el tema es muy argumentable, es muy de juicio personal. Uh-huh. Ok, Liz. Entonces, ¿podemos quitar la entrevista y dejarlo como grupo focal y encuesta? Exacto, podrían trabajarlo así. Ok. Depende del grupo, una vez que lo discutan. Por si Uh-huh. acaso nada de lo que estamos poniendo aquí está sellado en piedra, ¿no? No es que ya salió así la foto, estamos obligados, ¿no? No, nada que ver. Ustedes lo van a discutir, pero me parece que su marco metodológico tiene mucho más posibilidades de alcanzar la meta en temas de información y de todo lo que quieren investigar con grupo focal que con entrevista. Está bien, licenciado. Entonces, ¿nos quedaríamos con paradigma positivista igual o se modificaría? Se mantendría positivista porque seguimos manteniendo la encuesta, que es la parte donde ustedes quieren generalizar. O sea, en la parte de grupo focal es donde estamos haciendo la descripción del problema, donde todavía queremos entenderlo. Una vez que lo quieran entender, por la intención que tienen ustedes, luego lo que quieren hacer es una encuesta para poder ver y generalizar si este problema se está dando al nivel de toda la carrera y poder hacer una correlación. ¿Necesariamente tienen que hacer una correlación? No. Podrían mantener la encuesta y quitar lo correlacional y lo hipotético deductivo, y aún así, pero se mantendría en mixto. ¿Por qué? Porque hay encuesta y su encuesta va a ser de preguntas cerradas y eso es cuantitativo. Así que no podemos eliminar el mixto, pero sí pueden eliminar lo correlacional si es que les parece que está sobrando. Depende de ustedes. Ok, licenciado. Muchas gracias. gracias, Lick. Listo. Gracias, gracias chicos. Entonces le sacamos captura y no se olviden, de ahí es modificable, es una orientación general, pero tienen que discutir en grupo. Ya.
vamos con el grupo de Ángel y Laquita, por favor, y luego se va preparando el grupo de Linet For. Ya tenemos en el chat el objetivo general del siguiente grupo, así que lo voy a copiar. ¿Ya? Tenemos analizar la influencia de la motivación externa e interna por la elección de la carrera de Administración de Empresas de parte de los estudiantes de primer semestre en la Universidad Mayor de San Andrés. Ya. Esto creo que se los he observado en su informe de la entrega que ya hicieron. Por si acaso, los informes de todas las entregas de Moodle ya están en plataforma. Revísenlas. ¿Ya? Léanlo y me dicen si tuvieran alguna duda. Pero volviendo a eso, ya les había dicho que no hay que capitalizar letras en vano, o sea, sin alguna justificación. O sea, no hay que escribir en mayúsculas toda una palabra. Ya nos dicen, no hagas eso. Acrónimos tal vez, otras cosas no. Pero ya, eso de lado. Entonces, la influencia de la motivación externa e interna para elegir la carrera de Administración de Empresas. Positivista, me parece, igual, principalmente. Cuantitativo, obviamente, porque tendría la parte positivista. Tal vez mixto, porque algo de información más van a necesitar. No sé si quieren llegar a correlacionar. Creo que sí, porque están tomando interna y externa, ¿no? Entonces... sí, licenciado. De hecho, justamente estaba por interrumpir, disculpe. Sí, de hecho estamos viendo el tema de algo correlacional porque como son esas variables, entonces estamos viendo ese tema. Perfecto, muchas gracias. No es ningún problema interrumpir, justamente la idea es que tengamos ese intercambio de ideas. ¿Ya? Entonces estamos bien hasta ahí, sería no experimental hasta correlacional. Iniciaríamos probablemente en una primera etapa en la parte de la descripción con lo analítico sintético, pero luego se cerraría con lo hipotético deductivo. No sé si grupo focal quizás podría valer la pena, si no es que entrevistas en la primera parte para entender primero qué factores hay. No es obligatorio esta etapa, pero podría ser en esa primera etapa para entender qué factores existen, internos y externos, que los motivan a elegir la carrera. Eso puede que lo pregunten con una entrevista o con un grupo focal. Esas muestras, cualquiera de las dos sería por conveniencia. Y como están manejando un solo semestre, me parece que la muestra es probabilística aleatoria simple para lo que es la encuesta. ¿Ya? Así es como lo estaría estructurando yo. No sé qué les parece o tenemos alguna variación respecto a sus intenciones en la investigación. Sí, de hecho sí estamos de acuerdo en muchas cosas, solo que con el tema de la entrevista, no sé, no estoy seguro del hecho de que usemos justamente... perdón, no estoy seguro si es necesario realmente la entrevista porque yo digo que con el grupo focal, como usted decía, sí puede valer la pena y con la encuesta yo considero, bueno, en mi grupo hasta donde hemos discutido que es necesario solo esos dos, digamos. Perfecto, me parece muy bien. No es necesario los dos. En algún caso se los dejo para que tengan la opción de que cualquiera de los dos se puede utilizar. Pero para que quede mucho más claro, ahora en la construcción descartaríamos la entrevista y pensaríamos que la idea sería un grupo focal. Que parece, además es más veloz. Un grupo focal puede ser una hora y media, pero las entrevistas, 5 o 6 entrevistas, normalmente llegan a sumar más que un grupo focal. Entonces vale la pena, probablemente hasta por eficiencia, hacer un grupo focal. 5 personitas tienen que reunir. Vamos a hablar de eso el sábado, ¿no? Pero vale la pena. Entonces, ahora estaríamos ahora sí estaríamos rescatando completamente las ideas de su investigación. Sí, hasta donde yo veo todo está bien. No sé si mi grupo tenga alguna observación, pero todo está bien. Adelante, por favor, si hay alguna duda, pregunta del grupo, respondemos. No, licenciado, mi compañero expresó todo lo que habíamos quedado más antes de iniciar con nuestro taller. Perfecto, listo, muchas gracias. Entonces, ya habríamos concluido con su grupo. Continuamos ahora sí con el grupo de Linet Forra y luego vamos a ir con el grupo de Cristian Sánchez, ya que se va preparando igual mejor si de una vez ya lo van copiando su objetivo. Ahora sí, a ver, el grupo de Linet. Analizar la influencia del cambio de metodología de estudio de la educación secundaria a la superior en los desafíos académicos, sociales y emocionales en los estudiantes de primer año de la carrera de administración. Aquí para mí clave es emocional, social y académico.
porque son factores que no son muy medibles para mí. Entonces yo lo llamaría interpretativa esta investigación. Yo lo mantendría un mixto, pero con preferencia del cualitativo. No llegaría a un correlacional, solo probablemente iría a una descripción. Tomaría el hecho como un estudio de caso, porque sabemos que lo que es, no, ni siquiera como estudio de caso, podría ser incluso un fenomenológico. Uy, he perdido mi fenomenológico, debería haber aquí fenomenológico. Bueno, no importa, creamos un fenomenológico. Fenomenológico. ¿Por qué fenomenológico? Porque me parece que la situación actual que está atravesando la educación en Bolivia por, bueno, la formación que han tenido los que están ingresando a la universidad, no es algo normal, no es algo que siempre ha estado ahí. Y el hecho de que estén entrando con baja preparación, yo lo veo como un fenómeno que todavía no sabemos si se va a quedar o si se va a retirar y va a regresar a la antigua situación que teníamos dentro de las universidades de quienes ingresan. Entonces me quedaría con eso, porque es como un fenómeno para mí, ¿no? No es hipotético deductivo, me parece que es completamente analítico sintético. Quizás un poquito vamos a querer ser inductivos, no, perdón, deductivos vamos a querer ser, porque vamos a querer generalizar las encuestas. Las técnicas, me parece que quizás quieran llegar a una encuesta, pero me parece que inicialmente tendrían que ir por un grupo focal o una entrevista muy similar a los otros grupos, pero con la diferencia de que aquí las técnicas principales serían de hecho el grupo focal y la entrevista, y la encuesta es completamente complementaria, ni siquiera necesitamos hacerla, podríamos quedarnos solo en los métodos cualitativos y a partir de eso entender esos desafíos a los que se están enfrentando. Es depende de la intención del grupo, porque como es un tema del que no se sabe mucho, incluso podría no ser ni descriptivo, podría ser exploratorio, porque hay información de lo que es esta situación en otros países, pero no sé hasta qué punto hay en nuestro sistema universitario información reciente de los desafíos a los que se están enfrentando los estudiantes. A ver, no sé qué les parece, cómo estaría estructurado, qué cambio le haríamos a los miembros del grupo. ¿Estamos rescatando sus ideas o le estamos Sí, cambiando la buenas noches, investigación? licenciado. De mi parte, viendo todo, no, estamos bien, la verdad, estamos de acuerdo con todo esto por el momento. Ujú. Y no, sí tenemos en cuenta que también nuestro caso es un poco más para explorar referente a todo. Así que estamos, bueno, estamos de acuerdo, no sé, de mi grupo con una opinión diferente. Ya, a ver, escuchamos si alguien del grupo tuviera tal vez una duda o una pregunta, una opinión distinta. Por si acaso no les estoy forzando a que sí o sí grupo focal, entrevista y encuesta. Les estoy poniendo como opciones para que ustedes lo consideren, pero no se olviden que si quieren mantener mixto tiene que al menos haber una técnica cualitativa y una cuantitativa. Si se quedan solo con cualitativas, pues ya no es mixto, ¿no? Tampoco es obligatorio que hagan la encuesta, es solo una posible sugerencia. Ustedes lo van a ver. Sí, dice, está todo bien, creo, hasta el momento. En el grupo, bueno, en nuestro grupo de WhatsApp lo vamos a ver más para ver si hay cambios. Perfecto, ya, perfecto. Entonces, estaríamos concluyendo con su grupo. No nos olvidemos sacar captura. Ah, tenemos un mensajito, no sé si es del grupo. No, es el siguiente grupo. Ya, perfecto. Entonces estaríamos concluyendo con su grupo y ya lo tenemos claro ahí cómo estaríamos construyendo nuestro marco metodológico como un primer borrador quizás. Muchas gracias. Entonces, continuamos con el grupo de Cristian. Tenemos el objetivo de analizar la relación entre el horario de clases en el rendimiento académico, entre el horario de clases en el rendimiento, entre el horario de clases
y el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas. Carrera es parte del nombre, así que lleva mayúscula. ¿Ya? Carrera de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés. Por si acaso, no sé por qué varios grupos me han estado acentuando la A de Andrés de la universidad. No, no es Andrés, es Andrés. ¿Ya? Así que lo corrigen, por favor, van a darse cuenta clarito. Tal vez lo han puesto por error en omitir. Ya. La relación entre el horario de clases y el rendimiento académico. Esto me parece estándar correlacional que quieren hacer, por lo que yo lo llamaría cuantitativo. Ni siquiera sé si necesito una fase cualitativa. Podría ser, pero me parece que lo principal ya lo tienen estructurado. Podría ser puro, podría ser completamente cuantitativo, podría ser, es una situación, podría ser descriptiva, pero me parece que está yendo por la correlación. No es fenomenológico, sería no experimental, sería hipotético deductivo, casi netamente. Tendríamos una encuesta como principal herramienta. Me parece que otros quizás no tanto, no nos servirían mucho. Con su cuestionario y la encuesta, aquí sí la encuesta, el rendimiento de los estudiantes de la carrera, estudiantes de toda la carrera, entonces quizás no es la correcta la probabilística aleatoria simple, sino una muestra por conglomerados buscar. Ya cuando veamos el sábado les voy a decir la diferencia entre conglomerados y estratificado. Por ahora simplemente tomemos en cuenta que conglomerados o estratificado lo que hace es subdividir en grupos, ya lo que es las personas a quienes queremos encuestar. En este caso, ¿cuáles serían los grupos? Los semestres. ¿Y por qué haríamos esto? Porque queremos, por la forma en que está redactado, queremos que este resultado represente a los estudiantes de toda la carrera. Eso quiere decir que no podría ser 90% de los encuestados de primer semestre y el 10% solo en los otros semestres. A eso me refiero. Entonces, seguramente necesitamos una muestra de conglomerados para poder tener representatividad de todos ellos. Vamos a tomar 4, 8 grupos tomados de los semestres para definir que sea una muestra representativa. Hasta ahí no sé si estamos de acuerdo, no sé si algo estamos haciendo diferente a como quisiera el grupo realizar esta investigación. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Se me escucha, no? Sí, le escuchamos, Cristian, adelante. Perfecto. Sí, en base a su análisis, sí, estamos yendo por esa dirección. Solo en los instrumentos teníamos una duda. Principalmente sí era cuestionario lo que estábamos viendo inicialmente, pero para tener datos más específicos o más verídicos por parte de la persona, digamos, sería una entrevista, digamos. Ya. ¿La quieren la encuesta la quieren aplicar como, o sea, el cuestionario lo quieren aplicar como entrevista? No, primero la encuesta y veremos los resultados, digamos, de que nos da. Pero si es que contradice o no surge casi nada, digamos, creo que una entrevista estaría mejor. No, no necesitamos renunciar a ninguno, ¿no? Podría tener ambos. Me parece que está bien como encuesta. Entiendo, lo primero entonces quieren preguntar en la encuesta esa relación que existe y una vez que encuentran las relaciones quieren entender por qué esas correlaciones. Básicamente si se encuentra que, no sé, un horario de clases a las 6, 7 de la mañana resulta que es el que tiene el mejor rendimiento académico, van a querer entender el por qué. Y me parece que para eso la quieren la entrevista. ¿Sería así? Sí, licenciado, básicamente es la idea. Ya. Perfecto, entonces estaría muy bien la secuencia que dice. Único cambio, esto sigue siendo principalmente cuantitativo, pero es mixto, sería cuanti-cualitativo, ¿no? Sí, cuanti-cualitativo, Perfecto, entonces hasta ahí sí estaríamos estaríamos ya dentro de lo que están buscando lograr, ¿no? ¿O hay alguna duda, pregunta o alguna parte que no está coherente para ustedes todavía? Por mi parte, esa resuelto muchas dudas ahorita. No sé si alguno de mi grupo también tendrá alguna duda, no sé. A ver, esperamos unos segundos, si hay algunas dudas del grupo. Creo que no. Entonces, licenciado, muchas gracias por
su ayuda. Listo, perfecto, gracias, estimado Cristian. Bueno, continuamos entonces. Seguimos con Gabriela Rojas y luego se prepara, por favor, Aide Arcani. Ya nos había enviado al chat. Perfecto, entonces vamos a continuar. ¿Ya? Determinar los factores que influyen en el alto rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés, Andrés con acento, durante la gestión 2026. Ya. Factores que influyen en el alto rendimiento académico. Pues totalmente correlacional. Y me parece que estos factores no los van a preguntar, sino que van a nacer directamente de la investigación documental que hagan, o sea, de la evidencia documental, quizás del estado del arte, que todavía no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer en esta semana que viene. Entonces, correlacional, no experimental, hipotético, deductivo, sí, encuesta, guía de entrevista, no, nada que ver, encuesta, cuestionario. Ahora sí, estudiantes de la carrera de Administración de Empresas, creo que también vamos a tener que ir por una muestra por conglomerados. Tal vez puede ser estratificada, no sé, una de las dos va a ser, pero me parece que tenemos que ir por ese camino para poder tener representatividad de toda la carrera. Aunque esto no va a ser forzoso. Puede que podamos hacer probabilístico aleatorio simple, igual en el caso anterior. ¿Ya? O sea, no estamos forzados, pero es dependiendo qué tanta representatividad queremos lograr. Una vez que veamos el tema de muestras, ustedes mismos se van a dar cuenta por qué quisiéramos a veces forzar uno de estos dos. Es para que nadie les cuestione que la encuesta sea representativa, que esté bien hecha y no les digan aumenten, ¿no? Su muestra, etcétera. Pero hasta ahí estaríamos quedando. A ver, ¿qué les parece? No sé si tienen alguna duda, consulta, les parece que eso está mal, que algo está bien, algún cambio que quisieran implementar. Adelante, por favor, el grupo. Buenas noches, licenciado. Yo tendría la pregunta que ¿sería mejor usar el muestreo por conglomerado o por conveniencia? O si es posible, se podría combinar ambos. Ya. El muestreo por conglomerados nos va a ayudar a ser más precisos con la información y a que ésta sea más fiable y que sea mucho menos posible que nos la cuestione. Pero va a ser más difícil. Y el probabilístico aleatorio simple va a ser más fácil, pero menos fiable. Entonces, ustedes tienen que tomar la decisión del balance entre uno de estos dos. ¿Quieren que sea más fiable o quieren que sea una muestra más manejable? ¿Por qué va a ser más difícil, les digo? Porque el conglomerado seguramente nos saldrá una muestra de 400 algo. Y el aleatorio simple nos puede salir una muestra desde 100. Entonces, como les digo, ustedes consideren ahí qué tanta diferencia hay entre ese número de encuestados, ¿no? Es más trabajo, obviamente. Esa sería la principal diferencia. Ya, licenciado, muchas gracias. No sé si alguien de mi grupo más tendrá alguna pregunta. A ver, esperamos unos segundos. Licenciado. Adelante. No sé si se me escucha bien, mi señal creo que está algo mala. Licenciado, en técnicas estábamos pensando en usar encuestas y entrevistas. Ya. ¿En qué orden? En ese orden. Primero la encuesta y luego la entrevista. No, primero la entrevista y luego la encuesta. O sea, para ver los factores directamente, directamente entrevistar a los estudiantes que tienen excelentes notas y ver qué factores incluyen, digamos, en una entrevista, digamos. Claro, o sea, preguntarles cuáles son las claves de su éxito, digamos, para que ¿no? sea más verídico hasta tratar de hacer la encuesta. Claro. O sea, la idea es identificar los factores que los hacen estudiantes de alto desempeño mediante la entrevista. Y en base a esos resultados, construir las preguntas de nuestra encuesta. Así estaríamos planteando, ¿no? Sí. Ya, perfecto, me parece muy bueno. Entonces, el único cambio que tenemos hacia atrás es que ya no es solo cuantitativo,
es cuantitativo y mixto. Quiere decir que es cuanticualitativo, ¿no? Y ya estaría. No sé si tiene más dudas el grupo o estamos ya de acuerdo con el borrador, digámoslo así, de lo que sería nuestro marco metodológico. Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Ya, está bien, licenciado. Listo, perfecto. Muchas gracias entonces. Vamos a continuar entonces con el siguiente grupo. Tenemos ya el objetivo de ID en el chat. Luego se prepara, por favor, Karen Espinosa, el grupo de Karen Espinosa. Bueno, vamos a copiar el objetivo de ID. Tenemos ahí listo. Analizar críticamente el impacto del reglamento ASFI-885 sobre el ecosistema de tecnología financiera en Bolivia, evaluando sus ventajas, limitaciones estructurales y requerimientos de capital, con el fin de proponer mejoras regulatorias que faciliten la creación y consolidación de neobancos y plataformas de financiamiento. Algo que recién me estoy dando cuenta mucho y tenemos ahí al final, y consolidación de bancos y plataformas de financiamiento. Yo les diría, ahora aprovechando que estamos aquí, y esto va a afectar, me parece, a la formulación del problema, que faciliten la creación de... Me parece que están hablando de fintech, que son empresas de fintech, ¿ya? Como propuesta lo voy a poner así. Así podría ser. Para que no sean tantos los elementos que se están mencionando, tantas variables que se están agregando en el objetivo general, o sea, ya desde lo que es el marco lógico, ¿ya? Es una recomendación que les daría, que lo cambiemos, lo reduzcamos a fintech ahí. Pero a ver, después vamos. Analizar críticamente el impacto del reglamento. Eso es netamente cualitativo, a mí me parece. Lo que un poquito me está preocupando, ahora viene la pregunta, es cómo vamos a hacer el trabajo de campo. Porque me parece que quienes van a poder darnos esa información van a ser expertos en el área financiera. Pues quizás, no sé, le van a preguntar a Lig Roca, a Lig Basurco, quizás algunos de los expositores que vienen de parte del ICA a veces. No sé si es estudio de caso, probablemente va a ser un fenómeno lo que se está dando. No, es porque es un marco financiero boliviano, es estudio de caso de el ecosistema financiero boliviano. Tendríamos analítico sintético, estaríamos haciendo entrevista, no me parece que podamos conseguir, la verdad, un grupo focal, especialmente entre profesionales de alto nivel que nos puedan hablar de la temática, así que seguramente solo trabajaríamos con entrevistas. Y obviamente va a ir la revisión documental, la buena revisión documental, quizás como un elemento más importante que necesita ser mencionado en este momento. No en ese orden, sino primero la revisión documental para entender el problema, para analizar cómo esto se está vinculando, etcétera. Quizás otros casos similares que ha sucedido en otras partes del mundo y luego hacer las entrevistas para hablar de cómo esto afecta básicamente al ecosistema financiero boliviano. Así yo lo estaría viendo. Ay, no es explicativo, aquí está muy mal, es exploratorio porque la ley es relativamente, perdón, el reglamento es, bueno, no es nuevo, pero por ahí va. Bueno, a ver, adelante por favor el grupo. Me dicen qué les parece, si tenemos dudas, si tenemos alguna incoherencia, algo que quisieran hacer distinto, si estamos tergiversando su investigación. Adelante, por favor. Bueno, licenciado, y buenas noches. Sí, justamente estamos de acuerdo con la mayoría, sin embargo, con lo que son las técnicas, de igual forma teníamos esa duda de cómo podemos llevarlo. Sí, justamente conseguir a un experto en esta área para las entrevistas va a ser un poco dificultoso, entonces estábamos viendo que tal vez solo sería revisión documental
Podría, o sea, en teoría los proyectos de investigación en general pueden tener solo trabajo de campo con datos secundarios, pero recuerdan que al inicio del programa de investigadores junior yo les dije, yo les voy a poner como condición que hagamos trabajo de campo porque quiero que practiquen cómo hacer trabajo de campo. Entonces, tenemos que implementar. La revisión documental va a ayudar a que ustedes comprendan mejor, quizás incluso que puedan mostrar cómo afecta, según lo que ustedes creen, al ecosistema financiero en Bolivia. Pero justamente ya habiendo preparado esa revisión documental, me parece que sería bueno buscar la validación de sus ideas de parte de un experto. Y esos, como les digo, serían sus docentes. Habría que conseguir una entrevista quizás con el Iguazurco, quizás con el IC Larry, quizás con el IC Matías. Ellos tienen normalmente mucha más apertura hacia los estudiantes. No quisiera compararlos. Para mí el más experto ahí es el IC Roca, porque él siempre se actualiza en estos reglamentos y demás, por lo menos de los que están ahorita en carrera. Pero en realidad él no suele tener mucho tiempo, no sé si les va a poder dar una entrevista. En cambio, los otros docentes que les mencionaba son muy buenos en finanzas, excelentes, y sí usualmente tienen más tiempo para destinar a los estudiantes. Entonces yo les recomendaría conseguir por lo menos un par de entrevistas de ellos o quizás de algún compañero que tengan que esté trabajando en el tema de banca, porque ellos les hacen estudiar cada formulario que saca la ASFI. ¿No? Realmente les hacen estudiar todo lo que diga la ASFI, incluso les toman exámenes anuales, tienen que estar, no basta con dar examen una sola vez, si no pasas tu examen anual no puedes hacer colocación de créditos, así que podría ser hasta uno de ellos quizás una especie de experto quien esté trabajando en banca. Un poquito difícil, pero se puede. No sé qué opina. Sí, licenciado, estaría bien. Entonces sería hablar con los docentes y a ver si nos proporcionan las entrevistas. Entonces sí, con esa guía sí lo podremos hacer. Perfecto. Excelente. Y al momento que estén haciendo, pueden hacer una lista. Yo igual voy a tratar de recomendarles a algunos docentes que tienen bastante preparación en el área financiera de la carrera, que son los que normalmente más nos apoyan, ¿no? Pero vamos a ir por ese camino. Se puede, porque no crean que es tan difícil. Lo difícil es cuando tendrían que ir a entrevistar a los que trabajan en el Banco Central. Esos a veces ni la puerta nos abren, no porque sean malos, sino porque están ocupados, ¿no? Pero como son docentes de la carrera, hay no más accesibilidad. Bueno, entonces hasta ahí estaríamos con una construcción generalizada de lo que sería su investigación. ¿No tendríamos ninguna duda, pregunta, consulta más? No, solamente eso. Muchas gracias, licenciado. Listo, muchas gracias a ustedes. Perfecto, nos vamos con el grupo de... un segundo. De Karen Espinosa y luego con el de Ángela, por favor. En ese orden vamos a ir. Entonces ya vamos iniciando con el de Karen. Ya lo tenemos, listo. Analizar la influencia de herramientas de inteligencia artificial generativa en el desempeño integral de los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés ante sus retos académicos. Aquí estamos dándole mayúsculas a inteligencia artificial, pero inteligencia artificial no es un nombre propio, es una categoría de programas computacionales, entonces seguramente no merece ser capitalizado porque no tenemos una justificación para darle esa capitalización, no es tampoco nombre propio. Ya, eso véanlo para muchas palabras que estén utilizando. Así como hay cosas que les digo, no nos olvidemos ponerle mayúscula a la primera letra.